Próspera Muñoz marcó un hito dentro de lo que es la historia de la ufología española. Su experiencia de abducción alienígena en el año 1947 la convirtió en la primera mujer de la historia de España en reportar públicamente un encuentro de este tipo. Bien, pues hoy la vamos a tener aquí, vamos a tener esa entrevista con ella. Vais a escuchar toda la conversación entera, sin censura, de esa entrevista que yo le hice hace unos años en Jumilla, en su propia casa, en la casa en la que ella vivió toda su vida, iba a decir, pero no es así, porque estuvo un tiempo viviendo en Gerona, pero ya pues con el pasar de los años regresó a Jumilla, regresó a su hogar, y allí es donde yo tuve la oportunidad, provincia de Murcia, Jumilla, provincia de Murcia, lugar en el que yo pasé todos los fines de semana de mi infancia, porque es también la ciudad de mis padres, donde yo estuve con ella tomando un café, charlando y escuchando atentamente esta historia que le sucedió cuando ella era pequeñita. Atención, porque ella empezó a recordar y a tener flashes de lo que le había pasado ya a los 30 y tantos, y hay que decir que tuvo un proceso de alrededor de unos 7 años en los que ella estuvo recordando y componiendo este rompecabezas de esta historia que vais a escuchar de abducción o secuestro, según se mire, por parte de unos seres que no sabríamos muy bien cómo definir, que además la visitaron en varios momentos más de su vida. Al final de esta historia no vais a escuchar solamente el relato, el testimonio narrado por ella misma de Próspera Muñoz, la primera mujer abducida de la historia de España, que es realmente fascinante, daría para hacer una película, sino también la entrevista que mantuve posteriormente con su hermana Anita, que recuerda toda esta historia y corrobora la versión de esta historia hasta un cierto momento, porque ella vive todo lo que es el aterrizaje, el encuentro con esos seres que entran en la casa, hasta que llega un momento en el que ambas pierden la memoria, pero Anita lo pierde hasta un determinado momento, ¿vale? Y es ahí cuando se le borra todo eso. Pero con el pasar de los años, cuando su hermana le pregunta, oye, ¿tú te acuerdas? Sí, porque no hemos vuelto a hablar de esto antes, ¿no? Es como que se despierta algo y Próspera sigue recordando, logra componer, como digo, con todas estas piezas de recuerdos del rompecabezas, el relato de su abducción, y esto es lo que vais a ver ahora. Protagonistas. Antena Misterios. A ver, yo sé que tú has contado la historia 20.000 veces, Próspera. Que más de 20.000 veces. Que estás ya harta de contarla. Sí, a veces digo las mismas palabras ya. Claro, que hecho ya ya la habrás contado 20.000 veces y ya te entiendo, pero bueno, nosotras tenemos que hacerte la entrevista otra vez. Pues sí, ya lo sé, cuando te dije que sí, ya sabía de que iba la guerra. Claro. Y además que me encanta, a mí me encanta mucho hacer muchos amigos, claro. Soy una persona muy sociable. Y además tenemos mucha curiosidad, yo he venido también. Muy sociable, me gusta mucho estar con gente, hacer amigos. Genial. Y eso es, cuando me preguntan qué te ha aportado esta historia, sí. Pues amigos a fundamentalmente. Montón. Amigos a montón, por todas partes. Conocer gente. Bueno, vamos a ver. A ti esto te pasó de pequeña, pero tú no lo recordaste hasta 40 absolutamente años después. Nada. ¿Y tu hermana nunca lo recordó? Nunca. Mira, cuando yo lo recordé, ya te digo que al principio creí que estaba leyendo un libro de Rivera y no sé qué. Precisamente de Rivera. Sí, de Rivera, porque a mi marido le gustaban. Y me dijo, léelo, y entonces yo pues no tenía tiempo para esas cosas porque tenía 3 hijos pequeños y una nieta. 4 críos a mi cargo, tenía un trabajo fuera de casa, sí. Y una casa muy grande y no tenía asistenta, o sea que no tenía tiempo de leer, pero se empeñó a leer esto. Y un día, pues tenía un rato y cogí un libro al azar, cogí de Rivera, y allí, pues no sé, los testigos o lo que fuera, que a mí me vino a la memoria una escena que era un cacharro, como yo le digo, sí. Que venía así hacia mí, sin ruido, plateado, brillando al sol. Ay, ¿dónde he visto yo esto? Una película, es lo que pensé en una película.
Y estuve entonces, que no había más que una cadena, creo, y si había era la 2, viendo, después de comer ponían un ciclo de ciencia ficción en la 1. Sí. Y yo me dejaba el friegue por hacer, por ver la película entera, porque ya estaba obsesionada. ¿Dónde he visto yo esto? Ya. Y no era de ninguna película. Se acabó el ciclo y no lo vi. Hasta que ya haciendo memoria recordé haberlo visto a través de una ventana y dije, tate, ya sé dónde fue. En una casita de campo que tenía mi padre, aquí a 13, 14 kilómetros. De Jumilla. Entonces yo veía eso, que lo veía a través de una ventana y que estaba con mi hermana. Entonces, como yo vivía en Gerona, cuando vine aquí en Murcia, que vivía ella, fui a verla y le dije, palabras textuales: Anita, ¿te acuerdas un día que estábamos en el campo y vimos venir un avión muy raro y una luz inmensa? Y te dice, sí, claro que me acuerdo. Oye, ¿por qué no hemos hablado de esto antes? Me dijo ella, porque se extrañó de ver. O sea, al decírselo yo, ella lo recordó. Pero se extrañó de que antes no hubiéramos hablado de eso, porque en un momento dado se hizo una luz, que aquello, el sol estaba de fuera, un día de mayo, que aquí ya sabes que en mayo ya hace calor, Sí. y un sol espléndido, y aquello brillaba más que el sol, aquella luz brillaba más que el sol. Entonces, ya te digo que ella después recordó toda la peripecia, recordó los detalles, como ella quería cerrar la ventana y yo no quería, y me daba cachetes, y en fin, recordó todo, pero cuando bajan ellos, los humanoides o los entes o lo que queráis decirles, Sí. yo digo mis amigos. Bueno, vale. Mi marido decía tus amigos, Vale. y ya se me ha quedado. Cuando entran ellos en escena, ella se le corta la memoria, ya no recuerda nada más. Qué curioso. O sea, ella recuerda hasta que bajan Ella vio el venir el objeto, que ¿cómo era? ¿Cuadricular, redondo? Pues mira, aquel que tengo allí, Justo como ese. claro, o sea, un redondo con una cúpula así transparente. Nosotros lo vimos venir y ya te digo, estábamos en un campo que había 2 o 3 casitas más, pero no vivían entonces allí, estábamos solas. Y entonces mi padre y mi tío me decían que sí. Estábamos con mi tío era el que llevaba la finca, mi padre. Y nos decían que si estábamos solas alguna vez y veíamos venir gente, que cerramos las puertas y las ventanas. Claro, mi hermana tenía ya 12 o 13 años. Y cuando ella vio venir, yo le dije, mira, es el papá que viene con los cazadores, porque mi padre iba muchas veces en el coche de un amigo, iban a cazar. Y ella dice, porque espera, que yo estaba en la ventana esperando que viniera mi padre. Que mi padre venía de vez en cuando, nos traía golosinas y cosas, y yo estaba esperando aquel día. Entonces lo que vi aparecer fue aquello, y cuando yo le dije a Anita, mira que viene papá con los cazadores, ella dijo, qué raro si no es época de caza. Y vino y vio cómo venía aquel aparato y vio cómo aterrizaba justo al lado de la ventana. Y entonces quiso cerrar la ventana, con la manía de cerrarlo todo. Y yo no quería, no, que yo lo quiero ver, que yo lo quiero ver. Y a mí dio un par de cachetes y cerró la ventana, pero empezamos a oír un cric, 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 cric increscendo. Y fuimos a la puerta corriendo a cerrar la puerta y ellos ya estaban en la puerta. Eran 2, uno tendría, para mí, yo creo que unos 40 y tantos años y el otro unos 28 por ahí. Sí, al menos era el aspecto que daban. Tú les pones edad y todo. Sí, es que más o menos por... A lo mejor no era esa la edad que tenían, pero, bueno, pero el aspecto era ese. Ya estaban en la puerta, llevaban un casco transparente que hicieron así y se lo quitaron. Me hicieron media vuelta y se lo quitaron. Y se lo pusieron así bajo el brazo, bajo de este brazo. Y entraron y pidieron un vaso de agua. Entonces, es una cosa muy lógica en un campo que está desierto y tal, porque el caminante que pida un vaso de agua. Y mi hermana se puso a ponerles el vaso de agua. Y entonces le dio el vaso de agua y el más mayor hizo así, se quitó el guante y cogió el vaso del agua. Entonces yo me di cuenta que tenía 4 dedos nada más, faltaba el pulgar. Y hicieron ademán de beber, pero no bebieron. Y entonces ya empezaron la conversación. Lo primero que hicieron, había un calendario encima de la chimenea con las fases de la luna, y mi hermana, ellos le llamó la atención, preguntaron, mi hermana le estuvo explicando. De esto ya solo te acuerdas tú. No, espérate, de esto no, ella no se acuerda de estas cosas. Pero había un calendario. Entonces empezaron a lo que hemos venido,
que hemos venido porque queremos que participéis en una cosa altruista, yo qué sé, más o menos. Y dijimos, vamos a hacerle una cosa a quién, a esta o a cuál. Dijeron, a esta que es más, no sé qué. No me acuerdo las palabras, pero seguramente al ser más pequeña yo era más manejable. Entonces mi hermana quedó en un rincón y ya con ella ya no hubo nada más que conmigo. De momento, lo más extraño de toda esta historia, y mira que es extraña, lo más extraño para mí es que en ese momento yo entro en un estado de conciencia en la que no soy una niña, soy una adulta, y además comprendo y digo, sois vosotros. O sea, yo los conocía, yo sabía quién eran, sabía lo que hacían y lo entendía todo. Entonces, en ese estado es cuando yo di mi consentimiento para que hicieran lo que querían hacer. Y me dijeron varias cosas, conservo retazos nada más. Una de ellas, que a mí me parece interesante, dice, ¿sabes que de donde nosotros venimos hay una niña igual que tú? Y que se me parece mucho, y dice, no, es idéntica. Y si todo cuanto hagas, digas o pienses repercute en ella. Me dijeron más cosas, pero... Qué curioso. Pues sí. Es que yo he oído después que hay muchos que dicen que han visto a su doble, que hay muchas personas que han estado así en un platillo y eso dicen que han visto a su doble. Entonces digo, esto también se relaciona. Pues allí estuvieron hablando conmigo un rato y... hasta que se... Pero hablaban físicamente con lenguaje, no lo o sé. tú percibías lo que no te lo sé, decían. no lo sé. Lo que sí sé es que no tenían acento ninguno. No tenía acento. Que no tenía acento extranjero ni nada. ¿Y cuál es el aspecto que tenían? ¿Me lo podrías dibujar aquí? Espérate, que te lo voy a enseñar. Mira, en esta revista venían varios tipos. Cuando yo vi a este, en líneas generales, los detalles no me acuerdo tanto, pero en líneas generales será ese. ¿Llevaban esto, estoy segura? Esto de la escafandra, Sí. Lo llevaban. Los ojos estoy segura que eran así, lo que no estoy segura son las orejas, no me acuerdo. Y aquí tenían 4 dedos. Pero eran así delgados, con la cadera muy estrecha, con unas botas así con una suela gorda. Y más o menos eran, y la cabeza muy voluminosa, puede que más gorda que un metro. Y además el más alto era como mi hermana, y él tenía 12 o 13 años, pues ya ves, unos 40, unos 50. A esto? Pues ese es el gris, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque yo los vi muy blancos. Solamente los vi medio grises, medio azules una vez, que vinieron después. Sí. Se fueron deprisa y corriendo, pero eran muy ágiles, no tenían musculatura ninguna, y se ve que no tenían ninguna musculatura. Y se fueron corriendo, y llevaban como una especie de pelo, pero como yo pensaba que era pintado. O sea, como si se hubieran pintado el pelo. ¿Tenían pelo? No era pelo, era tan pegado al casco que para mí que era pintado. Ahora lo recuerdo y digo, si es que el pelo... A lo mejor, de alguna forma, ellos siempre que han venido se han disfrazado un poco. ¿Y tú no tenías miedo? No, en absoluto, en ningún momento. Pero tu hermana sí, ¿o no? Mi hermana sí, ya te digo que cuando ellos se fueron, ella fue corriendo, cerró la puerta y nos fuimos a la ventana a cerrarla. Pero en ese momento se hizo una luz intensísima, que ella cerró la ventana y a través del postillo de la ventanita la habitación se iluminó. Y entonces nosotras nos debimos desmayar. Porque la siguiente cosa que recuerdo es que estábamos en el suelo. Entraba mi tío por la puerta, que él estaba trabajando en una viña que había al lado. Sí. Y entraba el pobre con un susto de muerte, pálido, desencajado. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Nada, nos levantamos del suelo, nada. Que han venido los hombres y han pedido agua. Y dice, pero ese avión que ha pasado ha roto el alero de la casa, él. O sea, tu tío eso sí que lo recuerda. Sí, bueno, mi tío ya ha muerto. Pero bueno, eso tu tío no, sí que mi tío yo lo sondeé varias veces y no lo recordaba. Pero él dijo, él estaba en la viña de al lado de la casa y entonces vio la luz tan enorme y vio que algo salía volando. Y entonces él pensó, una avioneta ha pasado tan baja que se ha estrellado contra la casa y ha explotado algo. Y salimos a ver, no había desperfecto ninguno. Solamente había, donde había parado aquel aparato, sí, un redondeo así de como ceniza negra.
Y ya te digo, mi tío dijo, se fue otra vez a la viña, cuando vio que no había pasado nada, volvió al momento. Dice, mi reloj marca las 11:30, pero es que se me ha parado, pero ya tiene que ser la hora de la comida. Y digo, bueno, pues vamos a comer. Y entonces me dice mi hermana, acuérdate que nos han dicho que nos lavemos con mucha agua. Y así hicimos, sacamos allí, no había agua corriente. Entonces pusimos ahí una palangana, nos lavamos el pelo, nos lavamos todas. Y en ese momento mi hermana dice, pero Peri, ¿qué has hecho con tu vestido? Yo llevaba un vestido rosa con unas flores fucsias, era un vestido de mayor, era de mi hermana la mayor. Pero yo me gustaba, como era largo, me gustaba ponérmelo para bailar y esas cosas que hacen los críos. Y tenía todo blanco. Apenas se notaban las rayitas de las flores, todo blanco, casi todo blanco. Sobre todo por la parte de delante. Y mi hermana, que llevaba una blusa blanca, no se le notaba, pero llevaba una falda con un peto así de cuadritos y también se le decoloró. Entonces nos quitamos la ropa y nos pusimos otra. Entonces teníamos la comida en la lumbre. Un guiso que había en una olla de sal de barro que sí. Entonces. Y dijo, mi tío, vamos a comer. Vamos a poner la mesa y mi hermana se pone a hacer la ensalada, pero ve que la puerta del cuarto, desde que hemos visto, donde estaba la ventana de las que la hemos visto venir, estaba cerrada y no se podía abrir. No había manera. Empujamos. Claro, en aquella habitación teníamos una estantería grande con las verduras, con las legumbres. Como un amasador. Un amasador que decimos aquí. Y había detrás de la puerta una horza así de grande de barro, donde guardábamos el pan, entonces se guardaba así. No pudimos entrar, o sea que me dijo mi tío, bueno, pues vamos a comernos el guiso, y eso es lo que comimos aquel día. Y cuando terminamos de comer, mi tío se fue y yo estaba jugando por allí. Cuando me veo venir a observar 2 personas otra vez, con mis amigos otra vez, pero entonces venían con un traje de pana, como de campesino, pero yo me fijé que el traje estaba nuevo. O sea, me extrañó. Y vinieron, iban ellos 2 y otro más bajito y además con la cara arrugada, como si fuera más mayor. Y entonces traía lo que yo creí que era una linterna, que era un aparatito así, como una linterna, y empezó a mirar por todo alrededor de la casa. Y dijo, no hay. Yo no sé lo que era, que no hay. Y miró donde había aterrizado el cacharro y dijo, solamente hay aquí. Y me dijo, nena, mira, no juegues por aquí. Tú juegas por allí detrás, por donde sea, pero por aquí no paséis. Y entonces yo le dije, mi padre había venido, después de comer había venido mi padre, y mi padre y mi tío se habían ido a ver la viña donde estaba trabajando. Y venían por el camino y digo, pues ahí viene mi padre y mi tío, se lo dicen a él, nada, adiós, y se fueron igual a la carrera, pero ya te digo, con una agilidad famosa. Llega mi tío y mi padre, digo, ¿han venido esos hombres otra vez? ¿Qué hombres? ¿Cómo qué hombres? Digo, sí, dice, mi padre le dijo a mi tío, ¿por dónde se han ido? Por allí. Dijo, Juan, mira a ver quién era, quién es esa gente. Y eso fue detrás de ellos. Y vino al ratico diciendo, chico, no sé lo que me ha pasado. Los he visto subir a una cosa que parecía un huevo brillante y se han ido. Y yo me he quedado paralizado, no les he podido decir nada. Y entonces, mi padre, una reacción rarísima que tuvieron, que no les extrañó nada, solamente que había gente que era desconocida para nosotros. Entonces le dijo a mi tío, mira, no te vayas a trabajar mañana. Estate con las nenas porque por aquí hay gente que no conocemos y no estamos tranquilos. Dijo, bueno, entonces mi padre ya se vino al pueblo y nos quedamos allí. ¿Tu padre se acordaba de esto luego con los años? Ni mi padre ni mi tío se acordaban de nada. ¿Y tu hermana solo hasta que vinieron los hombres? Solamente entonces. Ahora que mi tío, claro, lo vio, ya te digo, dijo eso, un huevo brillante, dijo él, son las palabras. Antes de esto, cuando nosotros íbamos del pueblo allí andando con una burrita, y venía también el perro era nuestro, pero cuando mi tío iba al campo se lo llevaba, entonces venía con nosotros el perro. Y aquella noche que llegamos, el perro por la noche dormía en la calle, como era un perro guardián,
y empezó a carreras, a llorar, a ladrar, como si estuviera asustado. Y mi tío se levantó y dijo, a ver si hay alguna alimaña por aquí que ha bajado del monte o algo y le hace algo al perro. Total, que lo dejó dormir en la cocina aquella tarde. Pero al día siguiente habíamos ido a un caserío que había, pues como a medio kilómetro. Habíamos ido y había hablado con el pastor, mi tío, y le dijo el pastor que aquella noche había pasado algo porque él se había encontrado con 2 ovejas muertas, desangradas, y que le habían cortado las partes genitales. Entonces ellos hablando esto, mi tío dijo, calla, que están las nenas, aquí no se asusten, nos echaron. Pero mi tío ya estaba asustado porque ya empezó a ser un poco oscuro, nos fuimos corriendo a casa y no nos esperaba, deprisa y corriendo. Y aquella noche el perro se volvió loco otra vez, pero aquello ya fue el acabose. Yo nunca he visto un perro así, se puso histérico. Empezó a rascar en la puerta, a aullar, a ladrar, a llorar. Pero mi tío ya tenía miedo y no lo dejó. Y a otro día es cuando vinieron ellos. Entonces ya, bueno, se van y aquella noche estamos durmiendo Bueno, no, por la tarde fue, es que me cuesta recordar. Es normal. Es que a mí me ha venido como flashes sueltos. Claro. Y entonces el orden cronológico lo he hecho yo. Y lo que tú habrás tardado. Lo he montado 7, 8 años, recordando cada vez cosas. Claro. Entonces el orden cronológico lo he hecho yo y a veces me lío. Aquella tarde yo dije, de pronto, ¡ay! Esta puerta ya se puede abrir. Le abrimos la puerta. Le di un empujoncito y se abrió la puerta. Ya te digo que habían intentado abrirla mi padre y mi tío, los dos a la vez, y no la habían podido abrir. Sin embargo, yo dije así, se abrió. Entonces estaba todo podrido, todo podrido. Mi tío, como era el día en que mi padre le había dicho que no fuera a trabajar, se había quedado, y entonces detrás de la casa, claro, allí no había condiciones higiénicas ninguna. Detrás de la casa hacíamos un agujero, se echaba la basura y después se cubría. Bueno, pues aquella tarde cogimos todos los alimentos. Mira, las legumbres estaban en unos tarros de cristal, tapados con un tapón de corcho, y se habían como enmohecido. Estaban podridos todo. Porque no nos extrañó que los tomates o la lechuga y eso estuviera podrida porque hacía calor, ¿no? Pero aquello era rarísimo, pero dijimos, hay que tirarlo todo. Lo tiró todo. Y en ese momento que entramos en la habitación que habíamos abierto, a mi hermana y a mí a la vez nos dio cólico. Justo al abrir la puerta. Justo al entrar en aquel cacharro. Entonces, mi tío, como aquel día no había ido a trabajar, pues había cogido el basurero, lo había arreglado, había limpiado todo aquello, había hecho una vallita alrededor, bueno, había hecho una virguería el hombre. Y cogió y sacó nuestros excrementos y todo lo podrido y lo tiró. Pero como ya era de noche, no estaba oscuro, pues no lo cubrió. Le dijo, mañana lo cubriré. Se quedó al descubierto. Es que esto es importante por lo que viene después. Y nada, aquella noche estábamos durmiendo. Mi tío, como no pudo, en aquella habitación donde estaba la despensa y el pan y todo eso, como no había más que una habitación, una cama de matrimonio, cuando íbamos nosotros la ocupábamos mi hermana y yo, y él se ponía un catre en aquella habitación. Pero claro, como no se pudo abrir la ventana, como no se pudo abrir la puerta, aquella noche había dormido en el suelo con unas mantas al lado nuestro. Y aquella noche que ya se había abierto la puerta, que ya podía dormir en su cama, pues él, como tenía miedo por todo lo que estaba pasando, pues volvió a acostarse con nosotros en el suelo, con unas mantas, una almohada al lado de nuestra cama. Pero la ventana de la habitación estaba abierta. Y yo de súbito me desperté y vi a alguien que estaba mirando por la ventana. Y no me asusté ni nada, lo reconocí enseguida. Bueno, hola, sois vosotros, que venga, vístete y vamos, que te vienes con nosotros. Y dijo, no, mi tío a estas horas que me va a dejar a mí ir. Dice, no, tu tío no se va a enterar. Y así fue, yo salí. Llevaba un camisoncito de algodón, una cosa muy ligera, y me hicieron volver a entrar a que me pusiera algo de abrigo. Y dije, no, si no tengo frío, pero ponte al menos el calzado. Entonces volví a entrar, temiendo despertar a mi tío. Tuve que pasar por al lado de él.
me puse las zapatillas aquellas de cinta que llevábamos en aquellos tiempos a toda prisa y salí. Y salí, y estaban esperándome ellos. Pero entonces había un montón de gente. Había varios que yo no sé lo que hacían, pero había unos muy altos y muy grandes que entonces yo no sabía lo que era, pero ahora veo que eran un robot. Y estaban cogiendo, no sé, estaban cavando la tierra con unas palas, cogiendo y en unos cubos metían paladas de tierra. Y se las pasaban luego, hacían así una hilera y se las pasaban de uno a otro. Estos robots. Sí, y entonces vi a uno de ellos que arrastraba una olivera. Pero ¿Una olivera entera? Entera. Pero en vez de... llevaba las raíces por delante y arrastrando las hojas. Y así lo vi pasar y tal. Entonces me fijé en el perro. El perro lo llevaba uno de aquellos robots, tiraba los brazos así, y el perro así atravesado, y estaba con el rabo lacio, la cabeza caída. ¿Qué le habéis hecho a mi perro? Y dice, nada. Le hemos dormido para que no alborote, pero no me pasa nada. Tú sube que te va a llevar a ti. Yo dije que no, me dio miedo. Dije, no, yo voy andando. Me cogí de la mano de... Ellos, los dos que vinieron el primer día, siempre que han venido han sido ellos dos mismos. Entonces yo a ese de 40 y tantos años le digo al jefe porque era el que se veía que daba las órdenes. Ese me cogió de la mano y seguimos andando allá enfrente de la casa. Pero, ¿cómo te voy a decir? Yo le cogía de la mano y a mí se me escurría la mano porque él no flexionaba los dedos para sujetarme. Yo dije, pero este tío es que no ha llevado nunca un niño de la mano. Ya te digo, y además llevaba un guante, pero estaba fofo, no sé. Esos detalles que no sé si tendrán importancia. Sí, pero claro que lo tiene. Bueno, llegamos entonces allá enfrente a un cacharro igual que el que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Era igual, pero mucho más grande. Yo siempre lo comparo a un chalecito de 2 pisos. El tamaño más o menos. Sí. Llegamos allí y allí había muchos. Cada uno hacía una cosa. Y todos vinieron a verme. Pero ninguno pasó esta distancia. Metro y medio, ninguno se acercó más. Me miraban con una curiosidad. Bueno, pues entramos allí en aquel sitio, me parece que era una rampa o algo así. Y allí había lo que yo no había visto nunca, ahora sí lo he visto muchas veces, que era una consola así corrida. Y allí tenían varias pantallitas. En cada pantallita había un lugar de alrededor de la casa. O sea que tenían controlado por televisión todo el valle. Y en una pantalla más grande iban poniendo de vez en cuando la más grande y tal. Y allí estábamos como haciendo tiempo. Y dice, ven que vas a ver una cosa. Y sacan una cosa como un televisor, pero más grande. Bueno, yo ya había visto el cine. Yo no vivía en el campo, íbamos solo de temporada. Ya. Nosotros vivíamos en el pueblo y habíamos visto cine perfectamente todos los domingos. Y aquella pantalla no era tan grande como la de cine, pero tampoco era tan pequeña como un televisor. Y entonces me dice, a ver si ve algo. Y dijo uno de ellos, ay, no va a ver nada la niña. Y dijo este amigo mío, sí, son muy inteligentes. O sea, yo creo que se refería a que la raza nuestra era inteligente. Y entonces empecé a mirar y era una imagen a rayitas de colores. Lo he visto después, una vez lo vi en televisión, y era que estaban haciendo una prospección buscando minas en Canadá y lo hacían por satélite. Aquella imagen debía de ser tomada por satélite. Me figuro yo. Te figuras tú. Sí. Sí. Y la verdad es que al principio no veía nada, pero después me fijé más y éramos nosotros, nos habían filmado nosotros cuando veníamos del pueblo a la finca. Cuando entrábamos a la finca y entonces se veía, yo iba encima de la burrita porque me había cansado y mi tío me había puesto encima de la burrita, mi hermana, el tío y el perro. Pero entonces me fijé que de mi hermana y de mí, de nuestro cuerpo, salía unos rayos de luz, una cosa preciosa. Pero una luz, los colores eran tenues, muy pálidos, aquí era casi blanco. Nos dijeron, hemos venido a vosotras por esto. Y
Y yo vi entonces que mi tío, o sea, que aquello era una cosa buena, lo que nos querían decir. Entonces yo vi a mi tío que aquellos rayos, en vez de ser tan grandes como los nuestros, solo tenía un trocito así y de colores amarronados. Y dije, sí, mi tío. Dijeron, no te preocupes, tu tío es una buena persona. Lo que pasa que esto, cuando se llega a adulto, se suele perder. Y yo, claro, cuando yo lo cuento, pues mucha gente cree que estoy hablando de Laura, pero no fue Laura, porque el perro ni la burrita tenían. Y además yo se lo pregunté. Y Laura dicen que es a todos los seres vivos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿el perro y la burrita no tienen? No, ellos no tienen. Y entonces ya que habíamos visto aquello, vino uno diciendo, ahí están, quiere decir que subimos. Yo no recuerdo bien, pero para mí que era una escalera de estas de cuerda, porque a mí me costó subir a la cúpula. A mí me costó subir, me tuvieron que ayudar. Y ellos, ya te digo, con la agilidad que tenían, subían como nada. Y entonces estábamos en la cúpula y dijo, mira al cielo, ¿ves aquella estrella que se hace grande por momentos? Y dije, sí, ahí vamos nosotros. Es verdad, aquella estrella se hacía grande por momentos y de pronto cayó un rayo de luz allí encima del suelo de la cúpula, como 1 metro de diámetro más o menos. Me dijeron, esto es un ascensor, no te preocupes que no pasa nada. Me empujaron y me puse en medio y empecé a ascender. Y en esto que el pelo me iba haciendo, porque yo llevaba unas trenzas largas, pero para dormir, claro, me las soltaba. Llevaba todo el pelo largo, suelto. Cuando llegamos, esto también es raro. Cuando llegamos se paró aquello, entonces a mí, al salir de allí, me cogieron por todas partes. Uno me sujetaba por aquí, otro las piernas me sujetaban por todas partes. Y había como un andamio, pero horizontal, unas vigas así entrecruzadas. Y andamos un poquito, pero andábamos con suma precaución, o sea, poner un pie, arrimar el otro, poner otra vez, arrimar el otro, así, con mucha precaución. Ahora pienso que abajo estaba el vacío, madre mía, pero... Entonces hasta que llegamos a un alero muy grande, que había ahí una puerta, y entramos por aquella... Y allí pasillo, y yo no veía casi, porque la luz era muy tenue. Y entonces miré para arriba y había como un gas verdoso así en las esquinas, que eso era lo que daba la luz, pero era muy tenue, ya te digo. Y entramos... Bajamos 4 o 5 escalones y allí había una sala con una camilla y un foco como un quirófano. Y había allí un panel con pintadas con unos dibujos geométricos, cosas que yo no entendí nada, ni lo recuerdo con nitidez, recuerdo que había algo así. Y entonces salieron 5 o 6, no sé, todos vestidos de médico, o sea, con una bata blanca y una mascarilla. A mí me desnudaron y me pusieron en la camilla, pero la camilla era pequeña, a mí me estaba a media pierna, o sea, no era una camilla hecha para, no sé, yo para mí, que aquella camilla la usaban para otra cosa, que no para personas, porque ya te digo que me estaba pequeña. Y entonces ellos salieron por una puerta en la que había una luz intensísima, pero la luz no reflejaba afuera. O sea, al llegar a la puerta es como si cortaba la luz. Y estas cosas no las sé explicar. Solamente es mi impresión, ¿no? No sé lo que es. Sí. Entonces ellos empezaron a rasparme, a quitarme trozos de piel. ¿Te hacían daño? No, yo no sentí ningún dolor de ninguna manera. Uno de ellos dijo, vamos a dormirla. Y mi amigo dijo, no, es muy dócil. No hace falta, es muy dócil. Y es verdad. Yo me dejé hacer y no protesté por nada. Un mechón de pelo de las cejas, hasta que sacaron lo que debía de ser una sonda, porque ellos me hicieron una introducción vaginal y anal. Y se dieron cuenta de que en el intestino tenía algo de, no sé cómo dijeron, tipo colío, no sé qué. Y dije, sí, es que hemos tenido diarrea. Y dijo, o sea, que era normal. Pero, la bacteria E. coli. Pues seguramente se ve que como habíamos tenido... El caso es que yo me fijé cómo
cómo manejaba las tijeras y me hizo gracia, manejaba las tijeras con estos 2 dedos. O sea, en vez de coger como nosotros cogemos con estos 2, ellos, claro, entonces me di cuenta otra vez que le faltaba el pulgar y quise verle la mano. Sentí curiosidad por verle la mano y entonces se quitó el guante, un guante quirúrgico que llevaba. Los otros se asustaron, no hagas eso, no hagas eso. Él se quitó el guante y yo le cogí la mano con mis manos y se la estuve viendo. Era estrecha, muy estrecha. Los dedos largos y puntiagudos, ya te digo, sin pulgar. Y de pronto me di cuenta que las puntas de los dedos estaban como moradas, como moratadas. Pronto me dio asco, lo solté. Y todos rieron de mi reacción. Ujú. Entonces, después de todo aquello, trajeron como una pantalla, eso sí, era como un televisor. Enchufaron por allí cosas y apareció en aquella pantalla lo que yo no había visto nunca. Ahora sí, claro, reconozco, era mi cerebro, y me dijeron, mira, esta es tu cabeza por dentro. Yo no entendía nada, porque mi cabeza, yo decía, mi cabeza es una, y aquí se ven 2, y es que yo veía los 2 lóbulos cerebrales, y claro, como no lo había visto nunca, no entendía. Ujú. Y me dijeron, mira, te vamos a insertar estas capsulitas. Me las enseñaron, pero yo no recuerdo haberlas visto. No vi nada. Y me las inyectaron por aquí, por la nuca. O sea, me levantaron así la cabeza y por aquí me inyectaron. Ujú. Y entonces salía un puntito rojo en la pantalla, Ujú. como iba entrando en el cerebro, Ujú. iba haciendo pi, 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 iba entrando, subiendo hacia arriba, luego se vino un poco hacia acá. O sea, debió de ser más o menos a esta Ujú. altura. Y cuando estuvo donde ellos querían, ya está, la dejaron, se enchufaron todo y nos fuimos. Había de las chicas, yo pregunté, cuando le vi la mano a aquel, pregunté, ¿todos tenéis 4 dedos? Ujú. Y todos me enseñaron las manos así. Solamente había una chica que tenía un pelo muy abundante, lo que ellos o no tenían pelo o yo no me di cuenta que tuvieran pelo, solamente me di cuenta que la chica sí tenía un pelo abundante y hizo así, tenía 5 dedos. Me dijeron, esto es porque su madre es de la tierra. Bueno, salimos y cuando salimos al alero aquel y ellos hablaron de que mientras nosotros habíamos estado dentro, ellos habían trabajado para arrimar aquella especie de ascensor luminoso al alero, para no tener que pasar por las vigas aquellas otra vez. Entonces yo me senté en el alero, metí la pierna y empecé a bajar. Pero igual que cuando subía el pelo me revoloteaba, ahora el pelo me venía a la cara y se me pegaba. Yo quise quitármelo y no, estaba pegado, no podía, me asusté y empecé a llorar. No, cuando llegué abajo estaban asustadísimos, pensando que me pasaba algo. Hicieron bajar a aquella chica que tenía la mano con 5 dedos, que era más semejante a nosotros, y esa chica me consoló, pobrecita, ¿qué tal? Venga, no pasa nada. Y entonces dijo, ¿por qué no nos la llevamos? Le dijo al que yo digo que, a mi amigo, Sí. que era el jefe. Sí. Y aquel dijo no. Anda, sí, vamos a llevárnosla. Pues mira, si es una ricura, mira qué bonita, pues nos la llevamos, pues sí. Dijo, no, no puede ser. Y entonces me mandaron para casa. No. Los robots estos que yo digo, cuando llegamos a eso que yo digo, un chalet de 2 pisos, entraron ellos en unas puertecitas que había, abrieron, entraron, se dieron la vuelta y cerraron ellos mismos. Y entonces yo le dije, me recuerdan, qué gracia, me recuerdan a mis muñecos en sus cajas. Y dijo, eso es lo que son muñecos. Me dijo. Entonces uno de aquellos muñecos sacaron al perro, porque yo cuando llegué allí al perro se lo llevaron y ya no sé lo que hicieron ni dónde estaba, pero cuando sacaron uno con el perro, iba el perro delante y nosotros detrás. Y por el camino yo hablaba con ellos, me supongo que para algún sistema de radio. Ujú. ¿Dónde duerme el perro? Pues aquí, tenía su cesto en la puerta de la casa y dejaron al perro allí. Y a mí abrieron la puerta y me dejaron dentro. Y entonces aquel muñeco, aquel robot, me dijo, mírame a los ojos. Yo le miré y de sus ojos salieron 2 rayos de luz hasta los míos. Y en eso
que se ve que me quedé aletargada con aquello, porque me acuerdo que me desperté, estaba así apoyada en la puerta, me desperté, ¡ay, se han ido, salí a la calle! ¡Ay, que se han ido y no me han llevado! Lloriqueando. Porque es que ellos, cuando me hicieron el examen médico, se dieron cuenta que tenía un oído en mal estado. Este oído lo tenía en mal estado. Y me dijeron, este oído lo tiene mal. Y dije yo, no, si he estado oyendo al médico del oído y me ha dicho que ya no, que ya se me había curado. Y dijo, no se te ha curado, tienes mal. Y además hemos sido muy imprudentes en subirte hasta aquí. O sea que ellos reconocieron que a lo mejor aquello, la altura o algo me podía dañar. Ya. Y entonces me habían prometido una vuelta alrededor de la Tierra. Dijeron, una vuelta alrededor de la Tierra no puede ser. No puede ser, por lo del oído. Bueno, yo ya viendo que se habían ido, pues resignada, me fui a la cama, me quité las zapatillas y me metí a la cama. Me dormí. Y otro día me despertó mi hermana zarandeándome. Venga, que nos hemos dormido y son las 12 de la mañana. Venga, levántate. Y mi tío todo preocupado, porque no se había despertado en toda la noche, no había podido darle de comer a la burra. Entonces, cuando se tiene una animal trabajando, hay que darle de comer 2 o 3 veces por la noche al animal. Y mi tío no se había despertado, no le había dado de comer. Y eran las 12 y mi padre iba a ir, y claro, mi tío era un asalariado de mi padre. Él se preocupaba, viene tu padre y me ve aquí sin hacer nada. Y entonces mi hermana me regañó, porque estaban las sábanas llenas de tierra. Pero ¿cómo puede ser que estén las sábanas llenas de tierra si yo misma te lavé anoche antes de...? Porque claro, ahí hay un rito en el campo, que era como estábamos jugando por toda la tierra, pues claro, que se llenan, y las zapatillas se llenan de tierra antes de acostarse. Lavarse los pies es básico, o sea que lo hacíamos siempre. Si yo misma te lavé anoche, ¿cómo es que ahora está esto lleno de tierra? O sea, no se lo esperaba, no se lo... Entonces mi tío salimos y vio que el basurero que él, con tanto trabajo, había arreglado también, le habían roto las vallas, le habían puesto todo tapado y se lo habían apisonado como una máquina. Aquello estaba duro, apisonado como con una máquina. Y él no se explicaba nada, no se explicaba qué puede ser esto. En eso, que viene el vecino, un vecino de por allí, ¿habéis visto algo estas noches? Que me han robado 2 higueras. 2 higueras, dos oliveras. Me han robado 2 oliveras y ¿habéis visto? Pues no. Y fuimos a ver dónde le habían robado las oliveras. Y entonces dijo, pisar donde mismo he pisado yo. Porque he llamado a la Guardia Civil para que venga y lo vea, para que vea esto lo raro que es. Es que habían cogido la olivera como si con una máquina hubieran dado así un bocado y se lo hubieran llevado. No había un poco de tierra removida, no había nada, aquello como si en una mantequilla metes una cuchara. ¿Y ese hombre, a ese vecino, tú lo intentaste localizar también? Fue, me imagino. Sierra y Carballal fueron al cuartel de la Guardia Civil a hablar, a preguntar por aquellos documentos. La denuncia. Porque la denuncia existió. La verdad es que vino la Guardia Civil y lo vio. Y entonces les dijeron la Guardia Civil que todos los documentos de aquellos años estaban destruidos ya, que no existían. Pero ellos fueron los 2. Ya. Y es que el vecino... Le perdisteis el rastro. Y que tendría que estar muerto ya. Era claro, un hombre mayor y nosotros éramos crías. Claro. Y ya te digo, estando en todo eso, pues vino mi padre y mi tío le dijo, ¿cómo llevas el trabajo y tal? Dijo, mira, mi tío le dijo, aquí no hay trabajo ya que hacer casi. Aquí lo que hay que venir dentro de 15 días es a segar. Entonces, por eso yo sé que era en mayo, porque aquí se llega a finales de mayo, a principios de junio. Entonces, debía de ser mediados de mayo. Dijo, yo me iría porque aquí están pasando cosas raras, yo no estoy a gusto. Le dijo mi tío a mi padre, yo no estoy a gusto, aquí están pasando cosas raras. Y entonces mi padre dijo, pues esta tarde vais al pueblo. Y aquella tarde nos fuimos al pueblo y yo nunca más recordé nada. Algunos detalles muy, muy puntuales. Cuando mi madre me peinó y vio que me faltaba un mechón de... Pues fíjate,
Nos regañó mucho porque hacía 2 o 3 meses que yo con un primo de mi edad estuvimos jugando a peluqueros. Nos hicimos una calamidad en el pelo. Nos hicieron prometer solemnemente que nunca más nos íbamos a jugar a peluqueros, que no íbamos... Y claro, cuando veía un mechón, ya ha vuelto de las andadas y yo no supe explicarle. Y entonces el oído me empezó a supurar un día. Y mi madre dijo, pero si ya... Es que claro, entonces aquí en Jumilla no había otorrinos. Teníamos que ir a Murcia a que me viera el otorrino. Y habíamos ido 3 o 4 veces con aquel problema que yo tenía de oído. Y me dijo mi madre, otra vez lo tienes mal, pero si dijo el médico que estaba curado. Dije yo, sí, ya me dijeron aquellos hombres que no estaba curado. Y mi madre, ¿qué hombres? Y en ese momento era una fracción de segundo que yo recordaba. Y a la otra fracción de segundo ya no me acordaba. Tampoco supe darle explicación. El caso es que tuvimos que volver al médico y me siguió tratando. Y yo nunca he vuelto ya... Sí, otra vez tuve Ellos me dijeron en la conversación que tuvimos que dentro de unos 90 años, cuando yo hubiera muerto, vendrían a recoger mi cuerpo. Y también la del perro. He olvidado decir que el perro amaneció con una pata muy hinchada y una punzada en una oreja. No sé lo que le harían. ¿Piensas que también le hicieron algo? Le hicieron algo, claro. ¿Y tú no te notaste marcas cuando llegaste a casa? No. Nada. No, recordé un día, varios años después, que el perro se murió, de viejo. Y mi tío, teníamos un trocico de oliveras también, en un paraje más cerca de aquí del pueblo, no sé si lo habrás oído tú nombrar, es la Sierra del Buey, y al lado hay un cerrico, le llaman el Cerrico del Oro. Y allí en aquel lugar teníamos un trozo de oliveras. Entonces mi tío, como yo estaba más cerquita del pueblo, cuando se murió, cogió al perro, se fue allí al Cerrico del Oro y lo enterró al pie de una olivera. Pero vino diciendo, mira si seré tonto. Porque claro, quería mucho al perro, él se iba a lo mejor 15 días al campo él solo y la única compañía que tenía era el perro. Bueno, el perro en casa era uno más de la familia. Claro. Dice, mira si seré tonto que le he hecho una tumba. Pero es que además le rezó a un Padre Nuestro y le he puesto una cruz. Ay. O sea que hizo la tumba, pero bien hecha, con piedra, y encima había puesto una cruz. Y entonces, al mucho tiempo, el perro se murió, ya te digo, no sé exactamente los años que haría, pero después de morirse el perro, unos meses después, estaba yo en la cafetería de mi padre, del patio al sótano donde teníamos todas las cosas del bar. Había una escalera que yo estaba en ese momento barriendo, ya tendría que tener 14 o 15 años. Y mi padre estaba en el patio con la tostadora del café, pues se tostaba a mano. Era como un cilindro así que le daban vueltas con una manivela. Y entró mi tío y dijo, oye, Pascual, ¿sabes lo que me ha pasado? Me dice, yo cada vez que voy al campo y vengo, como tengo que pasar por el Cerrico del Oro, me acerco a ver la tumba de mi perro. Dice, y estaba removida. Dice, yo he buscado y dentro no había nada. Y mi padre dijo, con los meses que hace que se ha muerto el perro, allí ya no tiene que haber nada. El perro ya se ha deshecho. Y mi tío insistió, no, los huesos más grandes tenían que estar. Bueno, pues no se lo digas a las nenas. Y entonces yo, en ese momento, recordé algo. Dije, ay, han cumplido su promesa, han venido por el perro. Y al momento siguiente ya no me acordaba. Ay, ¿qué estaba yo pensando? Ya no me acordaba de nada. ¿Y tu tío ni siquiera se acuerda de eso del perro? Mi tío, yo lo sondeé. ¿De que desapareció? Lo que pasa es que no quise... Claro, mi cuñada dice que alguna alimaña excavó y se lo llevó para comérselo, pero es que hacía varios meses. Allí no había más que cenita. Pero tú a tu tío le preguntabas. A mi tío yo le sondeé, le pregunté esas otras cosas y vi que no. Y no quise forzarlo más. Porque ya era muy mayor. Cuando yo le dije esto, mi tío ya era muy mayor. Y a mi padre lo mismo. Y encima, mi tío decía que aquellos eran cosas del diablo, decía, y no quería, no quiso recordar, ni yo le presioné, ni él hizo el esfuerzo por recordar, ni nada. Ya. Pero vamos, que a mí no me hace falta que nadie se acuerde que yo estoy totalmente segura.
he dudado, no voy a decir que no he dudado muchas veces, esto que tú te lo has inventado, o que te ha venido a la mente, o que tal. No, imposible, que me acuerdo. Entonces una persona que no distingue un sueño de la realidad es que está loca, no está bien, y yo me acuerdo perfectamente. Entonces, esto fue los hechos, el meollo de la cuestión. Pero después, cuando el señor Rivera me llevó, no sé si habéis hablado de Robati, ¿conociste a Robati o al menos el nombre? No. Bueno, pues en Barcelona Robati era el gran hipnólogo. Y entonces Rivera me llevó a su casa y me hizo una regresión hipnótica. Y yo no recordé en la regresión hipnótica nada que no supiera ya. O sea, que no salió nada nuevo. Ya. Pero entonces Rivera me dijo, a veces, después de una hipnosis, la gente recuerda más cosas. Y así fue. Al poco tiempo recordé que habían venido a visitarme después. Entonces me hicieron 4 visitas después de esto. ¿Y cuántos años tenías? Pues mira, la primera, 14 años. Más o menos. No lo sabes seguro, pero por Yo ahí. sé que estaba en la cafetería de mi padre. Uh-huh. Cada semana, como éramos 4 hermanas, cada semana se quedaba una por la tarde de guardia, porque el trabajo, bueno, yo estaba en el colegio todavía, el trabajo era por la mañana, y por la tarde no había casi trabajo, entonces se quedaba una de las 4 hermanas de guardia. Uh-huh. Y aquel día estaba yo de guardia y estaba había fregado unos vasos y estaba en el mostrador, en la estantería que había al lado del mostrador, poniendo los vasos cuando me vi entrar a 2 tipos. Bajitos, con un sombrero enorme y una gabardina con el cuello subido. Y muy bajitos, te digo. Y entraron. Y estaba el bar vacío, no había nadie. En las mesas no había nadie. ¿Tú de esto te acordaste después de la hipnosis? Muy bien. Entonces, vi que entran y claro, no llegaban al mostrador, no llegaban así, si eran tan bajitos. Y yo de esto me costó mucho acordarme hasta que por fin lo recordé lo que hicieron. Cogieron una silla de las que había en las mesas. Esto es el mostrador, pues pusieron la silla con el respaldo aquí. No con el asiento, sino con el respaldo. Abajo del mostrador había como un escaloncito. Sí, como suelen haber los bares. Pusieron el pie ahí y se sentaron en el respaldo de la silla. Entonces ya llegaban al mostrador. Yo los veía así a esta altura. Y hablaron conmigo. Me dijeron, ¿es esta? El otro dijo, el que hacía de jefe, dijo, sí, esta es. Pues se ha puesto preciosa. Sí, se ha puesto preciosa. ¿Le vas a decir quién somos? No, sería inútil. No recuerda nada. Y entonces mi padre, al ver que había gente, sale y le dijo, papá, ¿quieren 2 cafés? Y mi padre le hizo los 2 cafés. Y me dijo, dale a la luz. Porque claro, ya era estas horas, ya hora atardecida. Como no había nadie, la luz no estaba encendida, dale a la luz. Y entonces teníamos lo que se llama la luz normal y la luz industrial, que era la luz normal era de 125, que es la que se usaba entonces todavía en todas las casas. Sí. Pero los comercios y todo eso teníamos la luz industrial que decíamos que era de 220, que es la que usamos ahora. Y había una palanquita para poner la de 220 o la de 125. Enciende la luz y yo puse la de 125. Entonces mi padre le sirvió los cafés y fue al cuadro donde teníamos la palanquita aquella y metió la de 220. Y en eso, esos pavimientos como si les molestara mucho aquella luz. Y de inmediato se metió la mano al bolsillo y hizo así y puso un puñado de monedas. Mi padre cogió sus 7 pesetas y él hizo así, puso la mano en el mostrador y arrastró las monedas que sobraban hasta aquí. Se les llevó al bolsillo y se fueron. Mi padre dice, ¿tú qué hablabas con ellos? Digo, no hablaba nada. Dice, es que a ese señor le pasa lo que a mí. A mi padre le faltaba el dedo índice de la mano izquierda, un accidente de niño. Dice, ese hombre le pasa lo mismo que a mí, que le falta un dedo, pero lo suyo es más grave porque es el pulgar. Y además, por la forma en que ha arrimado la mano al mostrador, yo diría que en la otra mano también le falta. Entonces, una hermana y la criada estaban en la puerta que daba de la cocina al mostrador mirando
Claro, aquella gente llamaba la atención. Y dijo la criada, pues jefe, si le faltan los 2 pulgares, eso es un monstruo. Y entonces mi padre le dijo, pues sí, por eso esta gente no tiene más remedio que trabajar en un circo. Porque en el pueblo había un circo y nosotros dimos por sentado que aquella gente era del circo. En el pueblo más o menos nos conocíamos todos. Porque a ti cuando vinieron a verte a los 14 años tú no te acordabas de ellos. Ni nada, para nada. Entonces Además yo se lo dijo, no se acuerda de nada. No me acordaba de nada. Entonces recordé eso, que mi padre y la criada dijo, entonces serían monstruos. Por eso no tienen más remedio que trabajar en un circo, porque dimos por sentado que aquella gente era del circo. Pero entonces, tú mientras les estabas sirviendo el café sí que oíste que le decía el uno sí, al otro. Sí, lo oí, pero al segundo siguiente ya no recordaba nada. Ay, porque si no le hubiera dicho a mi padre, pues sí, me han dicho esto, pero yo ya no recordaba nada. Y luego vinieron otra vez. Pues mira, esa fue la primera vez. La segunda vez... ¿Dónde fue la segunda vez? En la playa de San Juan. Ya te digo, ya nosotros, aquí en Jumilla, hubo unos años de sequía, y entonces la mayoría del pueblo emigró. De 30.000 habitantes que éramos casi, se quedaron en 17. Mi padre emigró a los 18 años. El bar empezó a ir mal, y mi padre lo traspasó. Entonces se fue a la playa de San Juan de camarero. Y estando allí, le ofrecieron los trabajadores que estaban montando la central de teléfonos de la playa, mi padre puso allí, era camarero, pero le dejaron un local y puso una tienda de comestibles. Y aquellos trabajadores iban allí a hacerse el bocadillo por la mañana y tal, y hablaban con mi hermana y se enteraron que éramos 4 hermanas. Total, que buscaban gente para la central de teléfono que se tenía que inaugurar, y como claro, en la playa en invierno no había nadie, pues no tenían a quién, y se enteraron de que mi hermana tenía 3 hermanas más, y fue el delegado de Telefónica a la tienda a buscarnos para darnos Ellos, mi hermana mayor estaba en la tienda y mi padre estaba de camarero, pero nosotras estábamos todavía aquí. Entonces, al darnos ese trabajo, pues nos fuimos todos. Entonces, nosotras 3 llevábamos la central de teléfonos, mi padre repartía los telegramas, porque había telegramas también por teléfono, y mi hermana estaba en la tienda. Pues claro, en la central es donde mi madre guisaba y todo eso, y mi hermana, que estaba en la tienda, allí no se cerraba, y todavía sigue siendo así. En la playa no se cierra a mediodía. Incluso por la noche en verano se cierran las tantas. Y no hay... Pues yo, cuando mi madre guisaba, yo cogía la comida de mi hermana y con la bicicleta se la llevaba a la tienda, que estaba pues como 1 kilómetro de largo. Y entonces el cartero no iba a la central porque estaba apartada, y dejaba el correo ahí en la tienda. Claro, yo tenía el novio aquí y recibía cartas, pues cada 2 o 3 días recibía cartas. Recogía la carta del novio y me iba con la bicicleta mientras mi hermana comía, más arriba de la playa, que había una playa con piedras ya cerca de Campello. Y allí me sentaba yo tranquilamente y leía mi carta. Y allí estaba yo leyendo mi carta cuando veo salir, como si, no sé si salieron del mar o venían por la playa, 2 tipos con una gorra, una camisa suelta, un bañador, unas aletas de goma en los pies, en las manos llevaban unos arpones de pesca, y se acercan a mí y dicen, no sé lo que dijeron, se ha puesto lentes. Y claro, yo me puse lentes después de la visita o sea, cuando ellos vinieron al bar todavía no llevaba yo gafas. Las pusieron después, cuando empecé a estudiar, que el maestro se dio cuenta de que no veía atrás en un burro y me llevaron al oculista. Me llevaron al oculista y el oculista se quedó muy sorprendido, porque dijo, ¿dónde está esta niña? ¿Ha salido al extranjero? Dijo, no. Y dice, es que tiene la vista quemada. Y mi madre dice, sí, porque el otro día jugaba con truenos y tal. Dice, no es esa quemadura. Es una quemadura por una radiación. Y me hizo volver a la noche, que tenía mejor luz, para verlo, y se quedó muy intrigado. Sin embargo, otras veces he ido al oculista después y nadie me ha dicho nada. Pero en aquel momento él me dijo que tenía la vista quemada como por una radiación. Él preguntó si había salido al extranjero, porque la central nuclear más cerca entonces estaba en Francia.
Aquí en España no había en aquel tiempo. Ya. Bueno, pues yo estaba sentada en las piedras, y en una carta salen ellos y dicen que mira, se ha puesto lentes. Y dicen, no es culpa nuestra. Y dijeron, además tiene la dentadura en mal estado, cosa que yo no sabía. Pero efectivamente, a los 2 o 3 años empezó a darme problemas. Y cosa que ellos ya vieron. Y, mira, está enamorada, dice uno. Entonces se arrimaron tanto a mí, y con eso de que está enamorada, dije, para de gamberros. Pero se fueron, sin decir nada más. En esto, la carretera, yo estaba sentada en la playa y la carretera estaba detrás. Viene el guardia que patrullaba la playa. Era invierno, no había nadie por allí, no había nadie. Y me dice, nena, ¿esa gente que ha pasado por aquí ha salido del mar? Y dije, pues no sé. Sí, creo que sí, que han salido del mar. ¿Y por dónde se han ido? Por allí. Bueno, detrás de la carretera había un descampado que no había ni un matujo, ni un árbol, ni nada. Allí no se podía esconder nadie en ningún sitio. El guardia miró, no los vio, volvió y dijo, nena, pues no están. Pues sí, tienen que estar, sí, hace 2 segundos que han pasado por aquí. Pues no están. Y nada, ese hombre iba a almorzar también a la tienda de mi hermana. En invierno estaba todo cerrado, no había casi nada, pero mi hermana tenía abierto. ¿Tú conoces la playa de San Juan? Sí, ¿cuántos años tenías entonces, más o menos? Pues tendría que tener, era el año, mira, yo me casé en el 61 y tendría que ser el año 60. Primavera o otoño de los años 60. ¿Y cuántos años tenías? ¿Cuánto te casaste? Pues yo me casé a los 22 años, tendría unos 21. Pues este señor, este guardia que patrullaba la costa, un día, como iba allí a hacerse el bocadillo con mi hermana, le dijo, oye, esa chica que va por ahí con una bicicleta es tu hermana. Dijo, sí, dice, pues dile que no se aleje tanto, que no se vaya tan lejos. Ya te digo, en invierno no había nadie y yo, pues ella pensó que era porque podía haber gente extraña o yo qué sé. Y entonces mi hermana aprovechó y le preguntó, oye, ¿qué está pasando ahí abajo? Porque más abajo de la playa, al principio de la playa, entre la playa y la Albufereta, allí había pasado algo. Decían que un hombre había visto caer algo al mar o no sé qué. Que total, que había venido comandancia de Marina y había rodeado allí un trozo de zona. Y mi hermana le preguntó al guardia, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? Porque claro, estábamos todos intrigados, ¿qué ha pasado? Y dijo, no te lo puedo decir, Tomasa. Dice, porque lo único que te voy a decir es que la camisa no me llega al cuerpo del miedo que tengo. Dice, y ya he hablado demasiado, no puedo decirte nada más. Eso el guardia. El guardia a mi hermana. O sea, que dio la casualidad que cuando ellos vinieron pasaba eso, que tenga que ver o no tenga que ver, no lo sé. No lo sé, pero pasó eso. Bueno, pues yo ya me casé, mis hermanas se casaron y entonces mi marido tenía aquí en este barrio una escuela. Somos maestros los dos. Pero, claro, era una escuela privada y teníamos más de 100 niños. Tuvimos problemas con los otros maestros porque, claro, nosotros pagando teníamos 100 y ellos sin pagar lo tenían, el grupo escolar lo tenían medio vacío. Quisimos legalizarlo y tal, pero el grupo escolar. Bueno, pues había tanto lío y tanto que ya estábamos hartos. Tenías una escuela privada con muchos alumnos. Muchos. Y entonces mis hermanas se casaron y mi padre dijo, yo solo no puedo llevar la central. Y nosotros nos fuimos, dejamos la escuela porque había problemas porque es que no nos pagaban los niños. Ya. La gente, y mi marido decía, pero si esas personas no tienen para comer, ¿cómo me van a pagar? Ya. Y no pagaban, te pagaban en especie, te regalaban un conejo, tal, pero no pagaba nadie. Claro, nosotros tampoco podíamos resistir eso. Ya. Y entonces, aprovechando la coyuntura que mis hermanas se casaron, pues nos fuimos nosotros, porque a mi padre le faltaban unos años de cotizar para cobrar la pensión. Total, que nos fuimos nosotros allí a ayudarle para que él no tuviera que dejarla central y la llevábamos nosotros. Pues bueno, yo allí, te digo que mis hijos han nacido allí,
Pues cuando nació mi hija la pequeña, yo tuve muchos problemas en el embarazo. Estuve 5 meses, a los 5 meses empecé a sangrar, me llevaron al hospital, estuve allí 3 meses, nació la niña, después de unos días de nacer la niña me tuvieron que volver a llevar a hacerme un legrado con otra hemorragia, total, que me quedé con una anemia de 200, ¿cómo se llama? Glóbulos rojos de esos. En vez de tener 4 millones que tenemos que tener, yo estaba con 2, pero me habían puesto tanta sangre que ya no me admitía el cuerpo más y ya me mandaron a casa. Total, que yo ya estaba repuesta y ya estaba trabajando. Como tenía el trabajo, tenía vivienda y el trabajo dentro de casa, una de las habitaciones era la central, pues yo ya estaba trabajando. Y estaba trabajando aquel día, teníamos aquí los cuadros de donde metíamos las clavijas. Sí, me lo estoy imaginando. Las clavijas, aquellas clavijas que se metían. Y aquí teníamos así una mampara con una ventanilla donde atendíamos a la gente que iba a pedir conferencias al locutorio. Entonces yo estaba en esta posición que estaba atendiendo las llamadas y al locutorio. Y aquí otra chica. Cuando vemos entrar a 2 tíos en pleno, debía de ser julio o agosto, con la gabardina y el sombrero típico, en pleno agosto. Pero claro, yo oí que hablaban de mí. O sea, hoy está muy, muy deprimida. Y es verdad, tenía una depresión, tenía un poco de depresión. No se enteró nadie, ni me la fui a tratar ni nada, pero a mí con esa anemia comprendí que si me alimentaba bien y me cuidaba, pues enseguida saldría. Y así fue. Yo ya estaba saliendo casi de la depresión, pero ellos lo notaron. Ellos notan enseguida mi estado de ánimo en cuanto vienen. Está muy deprimida, pero no está en la flor de su vida. Sí, trabajo, los niños, tal. Yo digo, ¿quién está hablando de mí? Y quise ver quién era, pero tenía en la ventanilla una persona que me estaba pidiendo una conferencia. Entonces dije, cuando esta persona termine y se retire, miraré a ver quién está hablando de mí, pensando que eran conocidos. Pero aquel señor terminó de pedir su conferencia y se retiró. Entonces uno de ellos vino y se asomó por la ventanilla. Y yo ya no me acordaba de la conversación. Enseguida se la había olvidado. Se quedó mirándonos y yo dije, ¿qué desea usted? No dijo ni pío. Se quedó mirándonos un rato y yo, ¿qué quiere usted? Y como no me contestó, dije, ya no dice caso, pero cuando se cansó de mirar, dio media vuelta y se fueron los dos. Y la chica que trabajaba conmigo dijo, pero ¿usted se ha dado cuenta de qué par de tipos más raros? Y bueno, me he fijado mucho. Dice, pero si son medio grises, medio azules, estarán enfermos. Y yo no le di más importancia. Pero esa chica vive en la playa de San Juan todavía y hace unos 7 u 8 años se enteró que yo estaba aquí en Jumilla ya, porque nosotros lo vivimos de Gerona ya hace 16 años o 17, y ya se enteró de que estaba aquí porque por otras conocidas. Sí. Total, que vino adrede a verte, a verme, a decirme, porque ella ya me había visto en televisión, que ella se acordaba de aquel episodio. Hombre, una persona que se acuerda. Esto es muy importante. Pues vino adrede, desde la playa, hizo un viaje adrede a decirme que ella se acordaba de aquellos 2 tipos tan raros. Digo, hombre, es muy de agradecer. Pues eso es muy importante. Es muy de agradecer que vengas a esto y me digas que ella no se acordaba de la conversación ni nada, se acordaba de los 2 tipos tan raros. ¿Y esa muchacha, habría manera de localizarla? Uy, pues no lo sé. Pues no sé si mis primas, es que ella era amiga o conocida, no sé qué, de unas primas mías que viven en Alicante. Tienen una tienda. No sé yo si las podría localizar, pues haremos algo. Yo procuraré a ver si la localizo. Vale. Era Finita Gómez Juan. Se llamaba ella. Sí, Finita Gómez Juan. Trabajaba contigo en la central de teléfonos de la playa de San Juan. Y esto era el año, lo sé perfectamente porque es cuando nació mi hija, pequeña, el año 72. En el año 72. O sea, la muchacha tiene que tener ahora la edad de tu madre o la sí, niña. Ella es mayor. Ella ha vivido en Castellón mucho tiempo y ahora está aquí. Su hermano tenía una tienda, pero esto hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tendrá? Ella, pues... Más o menos. ¿Era mayor que tú, menor que tú? No, era menor que yo.
Yo ya tenía 2 o 3 hijos y ella era una jovencita, 18, no, aquel año creo que se casaba, tendría más de 20 años ya. O sea, ella 20 y yo 10 años menos que yo, vamos a ponerle que tiene 60. Que tendrá unos 60 años. ¿Y vive en Alicante todavía? En la playa de San Juan. Uy, estupendo. En la playa de San Juan. Pues si la localizas, puedo ir a hablar con ella a San Juan. Pues a ver si la localizo un día. Porque nosotros estamos en la de San Juan, a 15 kilómetros. Claro. ¿Verdad? Vamos allí mucho. ¿Y ella vino a verte hace poco? No, hace ya... Vamos a ver, mi marido hace 5 años que se murió. Y estaba mi marido. Como mínimo tiene que hacer 8. Pero esto no lo sabía nadie porque no se lo contaste ni a Javier ni a nadie. Porque ya... No, porque ha sido ahora. Porque ha sido hace poco, por eso nadie ha ido a hablar con ella. Pues ella me vino, ya te digo, hizo el viaje adrede a verme para decirme que ella se acordaba. Pues es importantísimo que hablemos con ella. Pues voy a ver si a través de mis primas la puedo localizar. Sí, porque ella te localizó a ti a través de tus primas o por también, ¿verdad? Sí. Unas primas de mi marido que tienen allí en Alicante, al lado de la plaza, tienen... Tú a tus primas las tienes localizadas y todo. Yo no, pero mi cuñada sí. Bueno, pues entonces, nada, en cuanto tú me digas... Nada. Esa fue la tercera vez que Esa fue la tercera vez. Y la cuarta fue ya en Gerona. Yo en Gerona llevaba... La central de teléfono se hizo automática, o sea, se automatizó todo en España. Y cuando se hizo la central cuando se hizo ya automática, pues a mi marido le ofrecieron un puesto en otro sitio. Y lo mandaron a Gerona. Bueno, nos dieron a escoger entre Sevilla, Burgos y Gerona, pero como él era nacido en Gerona, era nacido cerca de Figueras, y tenía ya sus tías y a sus primos, dijimos, pues vamos a Gerona. Nos fuimos a Gerona y allí, al poco tiempo de estar, el locutorio se quedó vacante y como nosotros llevábamos un currículum ya de muchos años, pues mi marido estaba allí de plantilla, pero yo me había quedado sin trabajo y ya te digo, enseguida nos ofrecieron el locutorio y lo cogí. Y yo trabajaba en el locutorio de Gerona, que es una ciudad que no es que sea muy grande, en aquellos tiempos tenía 70 y tantos mil habitantes, estaba en el centro de la ciudad y era un centro importante, había mucho trabajo. Ahora todo el mundo lleva móvil, pero entonces los viajantes y esa gente, pues, y gente de paso tenía que parar allí. Los gitanillos que no sabían nada, había que buscarles hasta el teléfono en la guía y había que hacérselo todo. O sea, que había trabajo. Pues yo era la encargada. Y tenía unas chicas a mi cargo. Las chicas atendían al público y yo por la mañana me ponía en un lado del mostrador y hacía la contabilidad del día anterior. Yo tenía que entregar el dinero cada día. Y aquella mañana pues yo estaba haciendo con mi calculadora mis cuentas. En un rincón aquí, el mostrador era largo y aquí había 2 chicas trabajando. Cuando veo entrar, y entraba mucha gente, claro, pero aquellos tipos me hicieron gracia porque eran 3, eran 2 hombres y una mujer. Bajitos, con una camisa de esas como los ingleses de... Ahora se llevan estampadas, pero entonces sí, no de esas así como de hawaiana. Sí. Y me di cuenta, llevaba una gorrita, pero es que la señora llevaba una peluca debajo de la gorrita, cosa horrible, toda rizada, anticuada. Y yo me fijé en eso al verlos entrar. Y aquellos se pusieron así en el mostrador donde estaba yo, cogieron una guía de teléfono, la abrieron y se pusieron a mirar. Pero luego recordé, yo, cuando terminaron de mirar la guía, se fueron. Yo dije, nada, pues no le di importancia. Pero unos días después me acordé que había hablado con ellos. Entonces me dijeron, ya he empezado a recordar, porque yo ya había empezado a recordar. Entonces eso debía de ser más allá del año 79. Bueno, yo ya había empezado a recordar y ya iba con 20 ojos a ver si los veía por algún sitio. Ya. Pero no los reconocí. Y me dijeron, ya se ha empezado a recordar. Dijo, quiere vernos. Dijo uno al otro, conscientemente. Claro, yo quería verlos, como te estoy viendo a ti, no recordarlo. Uy, eso será peligroso. El otro dijo, no es peligroso porque nos tiene afecto. Entonces yo me pregunto si será el síndrome ese de Estocolmo, que dicen que porque te secuestraron. Porque es verdad, yo les tenía... Aprecio. No sé, yo comprendo que hicieron un secuestro, que eso no está bien, que mal... Pero es que me trataron de maravilla, me trataron con una delicadeza y con una cosa. No deja de ser un secuestro, y más siendo una niña. Esa fue la última vez que los viste. La última vez, y dijo, pues ya no, es la última vez que venimos. Dijo, no, es la última vez que venimos.
Y Pero ya nunca espera. más. ¿Tú recuerdas esto ya cuando pasan 40 años? No, 30 y tantos. Y además ellos me lo habían dicho. Se acordará dentro de 30 y tantos años, se acordará muy poquito a poco, y así es verdad. Estuve 7 años recordando cosas. Se recordará muy poquito a poco y esta le hará recordar a la otra. Yo le hice recordar a Anita, Anita, claro, ¿tu hermana todavía vive? claro. Y a Anita le habrán preguntado a la pobre 20.000 veces también. Pues no tantas, pero ella no. De estas cosas no entiende, ni sabe, ni quiere Pero saber. sí que ha confirmado que Pero se ha acuerda. confirmado que se acuerda de ver el aparato y como quería cerrar la ventana y yo no le dejaba y me dio 2 cachetes y Y todo ella sí eso se lo ha acuerda. dicho a los medios 20.000 veces también. No, los medios no han ido nunca. Nunca han querido hablar con ella. Bueno, ha hablado con Guijarro, habló con ella, me acuerdo. Y Ruelga Montiel le pidió que le escribiera, le escribió y ella le dijo lo que sabía. Y entonces Ruelga Montiel dice que yo la había leccionado. Me dijo después, dije no. Las palabras textuales de mi hermana, me dijo mi hermana, oye, me ha escrito un señor que quiere que le hable de esto y tal. ¿Qué quieres que le diga? Y yo le dije la verdad. ¿Cómo te ayudo más? Como más me ayudas es diciendo la verdad. Tú dices la verdad escueta de lo que te acuerdes y de lo que no. Y es como más ¿Y me por ayudas. qué dijo ese hombre que tú le habías aleccionado? Es que yo no entiendo tampoco a la gente. Pues por eso, porque dio la casualidad que yo me escribía con él, nos hicimos muy amigos. Yo fui de vacaciones a Andalucía, hicimos un recorrido por Andalucía y fuimos a su casa a verle y lo vimos. Pero claro, cuando mi marido dijo que cortara todo, pues yo dejé de escribirle. Y ya lo fuimos dejando y ya no le escribimos más. Y él ahora me sale con esas cosas. Bueno, porque... Ellos es que son muy estrictos. Ya, y- sí, bueno, es que la gente... No, sí, es que yo comprendo que la gente no se lo crea. Pues sí que si me lo dijeran a mí, a lo mejor no me lo creía. Si fuera otra persona. Ya. ¿A tu hermana la podríamos llamar por teléfono? Pues sí. Y Próspera, tú tardas un montón de tiempo en acordarte de todo esto y de repente todos los medios se te tiran encima a agobiarte. Te llevan a 20.000 sitios. Aquello fue a congresos. Una locura, ¿no? Yo nunca he sacado dinero de esto. Bueno, no, Pero me han pagado el hotel, me han pagado los viajes. Porque Sí, pero yo eso es no hubiera normal. podido tampoco. Pero eso es normal. Normal. Pero quiere decir que yo, dinero de esto. Y además, a todo el que me lo pide, se lo cuento con todo el gusto del mundo. ¿Sí? Hola, Anita. Sí. Mira, soy Mado. Me dijo tu hermana Próspera que te podía llamar. Ah, sí. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegro. Y tú también. Bien, ¿para qué andamos? Por Alicante. Genial, muy bonito. Alicante precioso. Pues la verdad es que sí, hace un sol y un día estupendo. Sí. A donde yo estoy es tremendo. Hay hasta nieve. Madre mía, qué frío. Sí. Es que estoy en la sierra, lo que se llama en la sierra. Bueno, también tiene sus cosas bonitas la sierra. Sí, muchas. La verdad. Pero hoy hace un día malísimo. Vosotras Bueno, sois de... ya me llamó mi hermana y me dijo que me ibas a llamar. Sí. Mis padres son de Jumilla, los dos, por cierto, toda mi familia es de allí. Ah, sí. Sí. Bueno, yo que como hace tantos años que no estoy en Jumilla, pues no conozco ya a nadie. Claro. El que conocía mucho era mi esposo, pero mi esposo hace 7 años que murió. Vaya, lo siento, cuánto siento. Y entonces yo ya no conozco a nadie. Ya. Bueno, pues mira, es que estuve entrevistando a tu hermana sobre el caso de la abducción. Sí, Y entonces, nada, te quería llamar a ti porque tú eres la única persona, la única testigo que se acuerda sí. hasta cierto momento, pero se acuerda. Sí. Entonces, ¿tú qué es de lo que te acuerdas, Anita? Pues yo me acuerdo de muchos detalles y muchas cosas, pero claro, por teléfono va a ser largo eso. No pasa nada, yo estoy aquí grabando Sí. y, Pues y me puedes yo contar lo que te acuerdas. Yo lo que recuerdo es que era en el mes de agosto, creo. Creo que era en verano. Ujú.
Y como yo me llevo con mi hermana 4 años, pues mi hermana, yo estaba al cuidado de ella. Ajá. Yo tenía 12. yo tenía 12 años y mi hermana tenía 4 menos. Ujú. Y entonces yo era la que... Porque yo era una niña de 12 años, pero era como si fuese una mujer ya. Ya. Porque yo tenía que hacer la casa, cuidar de mi hermana y en fin. Y yo recuerdo que estábamos esperando... perdone un momento. Sí. Miguel Ángel, ¿por qué este teléfono hace me repite a mí la voz? Ah, Anita. Sí, dime, Anita, dime. te repite la voz porque he conectado el teléfono a los altavoces y a la grabadora. Ah, Por eso te oyes. ya, Si quieres, lo separo un poco el altavoz, a ver si te oyes así un poco menos. un poco menos, vale. Que se pueda grabar. Sí. Pero que vamos, que es normal que te estés oyendo un poco, ¿eh? Ah, ya, que yo no creía que ahí y estaba llamando a mi hijo para que me dijese lo que pasaba. No, tranquila, puedes continuar. Vale. Bueno, pues era en el mes de agosto y estábamos esperando a mi padre que iba de Jumilla, que nos llevaba cosas al campo. Ajá. Y como siempre nos llevaba golosinas y cosas de esas, pues mi hermana lo esperaba siempre. Y como le prohibí que estuviese ya en la calle porque hacía mucho calor, pues entonces le obligué a que entrara dentro de la casa. Y ella, pues como no quería, pues se asomó a una ventana que daba al camino. Y allí viendo a ver si venía mi padre. Y yo allí, ella estaba subida en una sillita y yo estaba haciendo las cosas de la casa. Y entonces empezó a decirme: Anita, ven corriendo. Y yo digo, ¿qué querrá ahora la pesada esta que no me deja hacer de comer? Total, que voy y digo, ¿qué pasa? Dice, mira lo que se ve allí. Y yo digo, ¿qué se ve? Dice, pues se ve algo. Y yo mirando, digo, sí. Digo, sí que se ve. Digo, eso será el papá que viene con el coche de su amigo. Porque tenía un amigo que tenía un coche que era mecánico y era un coche muy viejo, pero iban al campo con él. Dice, ¿cómo va a ser? Porque mi hermana era muy lista de pequeña. Y dice, ¿cómo va a ser un coche que está fuera del camino? Si está fuera del camino. Y yo miraba y digo, pues sí que es verdad. Y ya digo, pero si está encima de los olivos. Digo, no está en el suelo. Digo, está por encima de los olivos. Digo, ¿eso qué es? Y diciendo esto, aquello se plantó en un rellano que había junto a la ventana donde estaba mi hermana, donde estábamos las dos, se plantó allí, pero en una fracción de segundo. Y yo recuerdo aquello que le decía, que yo dejé de mirar, y yo le decía a mi hermana, le tocaba el hombro y le decía, cierra la ventana, porque como yo era la responsable, pues yo no quería que tuviera la ventana abierta. Y ella, espera ensimismada. Total, que yo cierro la ventana. Y a mí me dio la impresión como si me hubiesen empujado así, pero sin empujarme nadie. Y me fui para atrás, junto a la pared. Y yo recuerdo que aquello era muy brillante, que brillaba muchísimo, como si le diera un rayo de sol y brillara muchísimo, así color plateado. Y yo creo que era redondo, pero tampoco estoy muy segura. Si era redondo o rectangular, no sé, porque yo sí me aparté. Bueno, sí me apartando. Claro. Y me tiraron para atrás. Ya. Y después, pues claro, ya recuerdo cosas pequeñas, porque yo estuve yo no puedo explicar cuánto tiempo fue, pero yo estuve un poco tiempo, más horas o menos, no lo sé, que yo estaba como tonta. Y entonces pues después recuerdo cosas, que levanté a mi hermana de la cama otro día,
para vestirla y yo, antes de acostarla, como ella se iba a jugar al campo, pues se ponía perdida. Y yo la tenía que lavar porque si no las sábanas me las ponían. Y a otro día estaban todas las sábanas llenas de barro y yo digo, ¿qué ha hecho esta niña? Si la lavé anoche antes de acostarla. Y ella dice, es que me he ido, ¿a dónde te has ido? Que me han llevado, ¿a dónde te han llevado? Y cosas así sueltas, muchas. Pero como yo no me he hecho nunca la regresión, yo ya he tenido con mi familia y eso, y mi marido que era un poco raro, y ya no me he metido en más. Ya. O sea, tú te acuerdas de cosas ya sueltas y tal, pero no has querido profundizar más y tal. Pero porque a ti esto No. te da miedo. Me daba miedo hacerme la regresión, Sí. porque recuerdo que vinieron a casa allí en Murcia, porque yo vivía en Murcia, y fueron por parte de mi hermana, y claro, fueron Sí. 4 extranjeros y una intérprete. Y entonces me dijo uno que decían que era el profesor, le dijo a ella, a la intérprete, que me dijera que por qué no me quería hacer la regresión. Y entonces yo le dije que me daba miedo. Y se echaron todos a reír, y yo digo, ¿por qué se reirán? Y dice la intérprete, que el profesor dice que le pase igual que a él, que a él también le da miedo. A él también le daba miedo. Y siempre me ha dado miedo que me toquen la cabeza y eso. Ya. Me ha dado un poco de... Aparte de eso, que yo tenía un marido que era así un poco anticuado en esas cosas, ¿no? Y le gustaba mucho leer y todo eso, pero no quería que yo hiciera nada de eso, entonces Ya. nunca me preocupa. ¿Y tú, cuando te acuerdas de esas cosas, Anita, Sí. ¿tú qué piensas que puede ser? No sé, ¿no te preocupa que pudiera ir alguien ahí o que... vamos, que pueda ser... Aquello, allí pasó algo. Sí. Allí pasó algo. Yo no lo sé lo que es, pero allí pasó algo. Yo eso estoy segurísima. Segurísima, porque hay muchos detalles, muchas cosas después, y cuando mi hermana me lo recordó, al cabo de muchos años le dije, sí, claro que pasó todo eso. Dice, es que yo digo, lo he recordado ahora, y digo, ¿será verdad? Y yo le dije, sí, fue verdad, pero su marido era también muy aficionado a esas cosas, le gustaban mucho, pero mi marido era diferente. Ya. Y no le gustaba eso. Ya. Así que... Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Próspera Muñoz, la entrevista íntegra con Próspera Muñoz y, como habéis visto, con su hermana Anita, que nos ha contado su versión de los hechos y hasta donde ella recuerda, porque como muy bien advertía Próspera y como muy bien reza el relato de esta historia, pues Anita recuerda hasta cierto punto y después se olvida de todo, pero sí corrobora la historia de su hermana. Muchas personas estaréis preguntándoos, bueno, esto es una fantasía, es una elucubración, se lo ha inventado todo Próspera. Son preguntas lícitas, son preguntas que todo el mundo puede y debe hacerse, de eso va el pensamiento crítico. Lo cierto es que, bueno, aquí tenemos un testimonio, un contenido adicional que espero que sirva para que nos permita conocer un poquito más a fondo cuál es la experiencia de este tipo de personas a los que el psiquiatra John Mack llamó abducidos. Y por qué ha venido todo esto, por qué ha venido la historia, la entrevista también con Yohanan Díaz Vargas, que tenemos también colgada en el canal de YouTube y en el podcast de iVoox de Antena Misterios y en todas nuestras plataformas. Pues porque estamos preparando, Andrea Hurtado y yo, un monográfico especial sobre eso, sobre abducidos. Y queríamos contar con todo este contenido adicional para que os fuerais familiarizando a la hora de entrar en harina de costal y profundizar en el caso de los abducidos y en el tema de los abducidos. Estamos preparando, como digo, un monográfico que va a ser el siguiente episodio, seguramente, el episodio 8. Como sabéis, nosotras hacemos
programas especiales, monográficos, en el podcast de Antena Misterios, en el podcast de nuestro canal de YouTube que se llama Antena Misterios. Ustedes entran en mandomartinez.com en YouTube y ahí está nuestro podcast, como está nuestro podcast también de Antena Misterios en iVoox, en Spotify, etc. Y ahí vamos a rescatar los casos más asombrosos, más fascinantes de nuestras investigaciones, de todas las investigaciones que yo también he estado realizando a lo largo de los años. Vamos a hablar de John Mack, del psicólogo. Vamos a contar, como decía, con este material adicional que podéis escuchar antes o después de este monográfico. Algunos dirán, bueno, pues yo he escuchado el monográfico primero y ahora quiero escuchar este contenido pero completo, ¿no? Estas entrevistas que se han realizado a Próspera Muñoz, a Johanan Díaz Vargas, etc. Y vamos a reflexionar ampliamente con ese paseo por los casos de abducción que personalmente he investigado, a, bueno, reflexionar y hacernos preguntas, porque de eso va este podcast y de eso va el misterio, ¿no? Por algo lo llaman misterio, de hacerse preguntas. No va de aleccionar a nadie, ni va de decirle, nada, existe la mujer, no. Va de que ustedes se reflexionen, se cuestionen, se pregunten qué es lo que pudo pasar aquella noche y en las sucesivas ocasiones que Próspera Muñoz recuerda que recibió la visita de esos seres. Al final, como a nuestro colega John Mack, a mí particularmente lo que más me interesa no es si existen o no los extraterrestres o los alienígenas, ¿no? Sino la experiencia, porque eso es lo único que no podemos negar, la experiencia. ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se explica? ¿Y qué es lo que pasó realmente? Esa respuesta, esa teoría, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, ofrecerles todo este material, este contenido. Esas fotos que habéis visto de la entrevista, esos materiales en casa de Próspera Muñoz, todo lo que acabamos de ofrecerles, y os espero muy prontito en el monográfico especial sobre abducciones y abducidos. Y si ya lo habéis visto, espero que hayáis disfrutado de este bonus, contenido extendido adicional, que viene un poquito a dar la parte de la cara B, ¿no?, del relato de los protagonistas sobre este tema. En cualquier caso, un abrazo muy grande a todos. Me ha encantado siempre estar aquí con vosotros. Si os ha gustado, dadle al dedito para arriba siempre, suscribiros, notificaciones, compartid y bueno, y en definitiva comentad y decir que estáis ahí. De verdad, ¿qué pensáis? Lo que más nos interesa es que digáis qué pensáis de la entrevista de Próspero Muñoz, qué os ha parecido, lo que ha dicho Anita. Comentad, por favor, qué es lo que pensáis, porque realmente esto es lo interesante del programa, ¿no? Y el motivo por el que al final lo hacemos, ¿no? Generar debate, ¿no? Generar un tema de discusión, enriquecernos mutuamente con estos temas que nos apasionan, ¿no? Entonces esperamos muy atentas vuestros comentarios, vuestras reflexiones. ¿Qué os ha parecido? ¿Fueron seres alienígenas? A veces el cerebro se monta sus películas. ¿Fueron seres de carne y hueso? ¿Cómo explicamos toda esta historia? Bueno, pues estamos muy atentos a vuestros comentarios. Manito para arriba, saludito, me hacéis feliz profundamente. Me encanta estar aquí con vosotros y os mando un beso y un abrazo muy grande. Antena Misterios.